los bebés nacidos de estas madres, aunque aparentemente recuperados en la infancia, tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas en la edad adulta, como diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, obesidad y edema. Durante este porcentaje, la mortalidad de estudiar estas hipótesis de acuerdo a la edad y tiempo de la exposición de la hambruna, según Baker, entonces la mortalidad en los menores de 50 años que fueron concebidos después de la hambruna fue el 7.2%, expuestos en la gestación temprana el 11.5%, en la gestación media el 11.2%, en la gestación tardía en un 14.6%, nacidos antes de la hambruna el 15.2%, entonces los recién nacidos pequeños al nacer tuvieron una mortalidad mucho mayor en los 50 años de edad, enfermedades cardiovasculares, teniendo en cuenta relación inversa de peso al nacer y riesgo de morir de enfermedades cardiovasculares. Entonces, una madre malnutrida va a tener menor desarrollo, por cual van a generar unos programas anormales de diferentes vías metabólicas, entonces van a ser manifestaciones tempranas como aumento de esta morbilidad perinatal y manifestaciones tardías como aumento de la morbilidad coronaria de la vida adulta. Esta otra hipótesis de Baker decía que si había una desnutrición en el primer trimestre del embarazo, entonces generaba una regulación negativa del crecimiento intrauterino y pues esto genera una restricción intrauterina simétrica, entonces en el adulto genera una hipertensión y riesgo cardiovascular. Si hay una desnutrición en el segundo trimestre, hay unas alteraciones fetoplacentarias, genera una restricción, una resistencia a un déficit de insulina y por ende en el adultez diabetes, hipertensión y enfermedades cerebrovasculares. Si había una desnutrición en el tercer trimestre, había un déficit de la hormona del crecimiento, produciendo talla corta, y en el adulto hipertensión, colesterol y coronopatías. Ahora bien, entonces la desnutrición intrauterina lleva al feto a adaptarse durante este desarrollo para mantener un suministro adecuado de nutrientes al cerebro. Entonces, un feto desnutrido en útero reacciona a una respuesta adaptativa, predictiva, y los órganos van a generar unas alteraciones sutiles, como lo que es el hígado, el riñón y el páncreas. Estas alteraciones sutiles me van a generar un reinicio de este metabolismo. Entonces, si es en el entorno postnatal de este bebé, este neonato va a ser generoso conferente con la alimentación, esto me va a generar una sobrecompensación y un aumento excesivo de peso, aumentando pues ese riesgo. La malnutrición intrauterina pues va a llevar a la alteración de la organogénesis, entonces en los riñones van a haber menos nefronas en personas con bajo peso al nacer, la nefrogénesis continúa hasta las 34 a 36 semanas, por lo que un prematuro de 28 semanas seguirá produciendo nefronas por 8 semanas más. También en el páncreas va a haber una disminución en el número y masa de las células beta pancreáticas y en otros órganos alteraciones en el hígado, tejido adiposo y en el músculo. Se ha sugerido que el estrés oxidativo realmente podría desempeñar un papel fundamental en los procesos del desarrollo y la resistencia a la insulina y la regulación de la glucosa. Dentro de esos pues tenemos eventos de sobrealimentación, desnutrición, factores de diabetes, tabaquismo y otros factores de riesgo, que ya vamos a hablar un poco más adelante. El estrés oxidativo fecal va a provocar un aumento de la peroxidación lipídica y crucialmente modificaciones en la expresión génica que resultan en la programación perinatal adversa. Entonces, estas modificaciones de la epigenética que me va a generar, entonces, un entorno intrauterino adverso nos genera un efecto duradero en el feto debido a las alteraciones de la tasa de metilación de esto puede afectar la metilación de genes hipotalámicos implicados en la programación del apetito y del gasto energético. Todo este aumento de peso tras un crecimiento inicial nos genera un rebote de la adiposidad y eso es un factor de riesgo de diabetes y otras explicaciones de mayor riesgo metabólico en personas de bajo peso al nacer. Entonces, ¿qué va a ocurrir con la salud a largo plazo de estos bebés? ¿Qué medida que crecen? ¿La nutrición temprana es un factor determinante para su futuro metabólico? Sí, la nutrición temprana es crucial, ya que los factores genéticos y ambientales desde la etapa embrionaria determinan este crecimiento y desarrollo de este individuo, y las enfermedades no transmisibles van a ser la principal causa de morbilidad y mortalidad. Entonces, teniendo en cuenta si tenemos una nutrición óptima desde la concepción hasta los 2 años, o sea, los primeros 1000 días de nacer, es la clave para la salud a largo plazo, y esto incluye el crecimiento, la composición corporal, el desarrollo cerebral y la microbiota intestinal, que ya vamos a hablar más adelante. Como factores, vamos a tener la obesidad materna. Tengamos en cuenta que el exceso de peso materno va a aumentar el riesgo de diabetes y eclampsia en el embarazo y contribuye a una mayor adiposidad en el recién nacido. Vamos a tener las deficiencias nutricionales. Es crucial asegurar que la madre tenga un alto contenido de micronutrientes, proteínas y minerales, lo cual este déficit nos puede generar unas alteraciones como el retraso del crecimiento, defectos del tubo neural o raquitismo temprano. El tabaquismo materno pues se asocia con mayor
riesgo de presentar enfermedades alérgicas respiratorias y obesidad en los hijos, y la actividad física, pues como factor protector, ayuda a disminuir la ganancia excesiva de peso y durante este embarazo y disminuye el riesgo de diabetes gestacional. Referente a la microbiota del sistema inmune, entonces tengamos en cuenta que los factores perinatales que influyen en la colonización y el desarrollo de la microbiota intestinal en el niño, las alteraciones en los patrones de colonización bacteriana se van a asociar a un mayor riesgo de desarrollar ciertas enfermedades, incluidas la obesidad y enfermedades alérgicas. Entonces, la microbiota materna resulta ser el primer inóculo del feto y tras el nacimiento esta va a ir aumentando gradualmente en diversidad. Al final de los 3 años de vida, esto puede converger hacia una composición semejante a la del adulto. Entonces, la colonización microbiana del niño suele ser de un modo paralelo con la maduración de su sistema inmunitario y va a desempeñar un papel importante en la fisiología intestinal, así como también en el metabolismo, que va a ser influenciado por factores ambientales como el tipo de parto, la exposición al tabaquismo, el prematurez, la alimentación tanto como de la madre y la alimentación del feto. Antes de continuar hablando como del aporte nutricional que se le dará a los prematuros, debemos tener aporte energético es necesario para mantener el metabolismo basal y la temperatura corporal y el crecimiento corporal. Entonces, una pequeña cantidad de energía va a ser excretada por la orina y por parte de las heces. La tasa metabólica de reposo en un neonato prematuro es aproximadamente de 40 kilocalorías día y en la primera semana, y esto va a ir aumentando a 50 kilocalorías día hacia 2 semanas. Esta energía gastada de la actividad física va a ser muy variable y se estima un rango entre 3.6 a 9 kilocalorías día. La energía gastada en esta termorregulación de un cuidado en un ambiente térmico. Hay un concepto que se asemeja en las unidades de cuidados intensivos neonatales que se denomina nutrición agresiva, la cual se puede evidenciar en algunos artículos, como vemos en pantalla, la transición de la alimentación oral competente en prematuros explorando tiempo y determinantes, que fue publicado en el 2025, que justifica esta nutrición parenteral en el primer día con aporte inicial de hidratos de carbono de 6 a 8 gramos kilogramo día, proteínas de 2 a 2.5 gramos kilogramo día, de lípidos de 1.5 a 2 gramos kilogramo día, seguido un aumento de nutrientes. ¿Qué justifica esta técnica? Entonces, sin proteico, esto hace esencial pimiento para mantener así una tasa de crecimiento similar a la del feto. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la lactancia materna de recién nacidos de término. Como ya conocemos con los beneficios de la lactancia materna, tengamos en cuenta que esto va a mejorar la supervivencia, reduce la tasa de infecciones, disminución de la enterocolitis, disminución de la displasia pulmonar, reducción de la retinopatía del prematuro, mejora la tolerancia enteral y mejora el neurodesarrollo. Entonces, los aportes nutricionales de la leche materna varían según la función en el día de parto, los días de vida fetal y también en el momento y día de la toma. En los primeros días la leche materna tiene abundante contenido de inmunoglobulinas y proteínas, y a medida que esto van pasando los días, esta alcanza mayor color, como podemos observar en pantalla, componentes de la leche materna. La leche de donante, tengamos en cuenta que si no es posible la administración de esta leche materna por diferentes motivos, está recomendada la leche materna de donante, que está procesada de leche bautizada y congelada. Durante este proceso se constatan algunos cambios que la leche materna, la leche no donante, que van a dar una proporción de proteínas y grasas, una disminución de la lactoferina y de la actividad grasas y una disminución de algunas inmunoglobulinas. Todo esto pues difiere en algunos métodos de pasteurización. Tengamos en cuenta que la leche materna contiene elementos bioactivos y microbiota beneficiosa que la afecciones y enfermedades crónicas metabólicas a largo plazo, como la obesidad donada, no es superior a la leche materna propia. Esta sigue siendo mucho mejor que una leche de fórmula. En ese
estudio publicado en Frontiers en el 2024 que habla de la nutrición enteral temprana con leche de donante exclusiva en lugar de leche de fórmula afecta el momento de la alimentación enteral completa en lactantes de muy bajo peso al nacer. Entonces, esto fue un estudio retrospectivo en Chile, ¿sí? En donde todos los bebés con un peso por debajo de 1.500 y una edad gestacional por debajo de 32 semanas que recibieron leche de donante exclusiva o fórmula los primeros 7 días. Como conclusión, la leche materna donada se asoció con una menor incidencia de enterocolitis de 4% frente al 7%, retinopatía del prematuro del 3.8 frente al 13.2 y sepsis confirmada por cultivo de 11% frente al 22.26%. El uso de leche materna donada en lugar de leche de fórmula para nutrición enteral puede acortar este tiempo de alimentación enteral y va a reducir la enterocolitis, la retinopatía y la sepsis. Entonces ahora vamos a hablar de cuál es la influencia de la leche materna en la vida adulta. Entonces tengamos en cuenta que hay diversos factores que pueden provocar manifestaciones del síndrome cardiovascular renal metabólico en la descendencia adulta, lo que sugiere que las vías comunes podrían contribuir a esta patogénesis de la programación de esta enfermedad, como la del estrés oxidativo. Entonces, este aumento de este estrés oxidativo y la reducción de las defensas antioxidantes pueden estar implicados en la patogénesis de los trastornos perinatales y la lactancia materna, o proporcionar una protección antioxidante frente a esto. También unas modificaciones epigenéticas. Estas modificaciones incluyen los microRNA, las modificaciones de historia y la metilación de ADN. Esto va a desempeñar este papel fundamental en la regulación de estas expresiones genéticas, porque la biodisponibilidad de estos microARNs derivados de estos exosomas en la leche materna van a cumplir unas fuentes importantes de regulación de genes. Referente a la disbiosis de la microbiota intestinal referente a la leche materna, entonces los nutrientes de la leche materna van a interactuar como microbios intestinales para producir estos metabolitos, que es los ácidos grasos de cadena corta, la trimetelamina óxido y las toxinas urémicas, que van a ser derivadas de esta microbiota, y esto es lo que me va a generar como una fuente grande de energía principal al epitelio intestinal, generar una regulación de la barrera intestinal y participación de la modulación inmunológica y antiinflamatoria. Entre otras funciones vamos a tener que puede contribuir a sus efectos protectores, la acumulación de células T y citoquinas proinflamatorias, que es un factor crítico en la patogénesis de diversas características del síndrome metabólico cardiorrenal. Referente a la fortificación de la leche materna, los niños que reciben fórmulas enriquecidas para los prematuros poseedores muestran mayores ganancias de longitud y circunferencia cefálica que aquellos que reciben fórmulas infantiles para niños a término o leche humana exclusiva. Mayor contenido de la proteína para promover el crecimiento compensatorio y un modesto aumento energético para permitir una buena utilización de la proteína, mayor contenido de calcio y fósforo para obtener una adecuada mineralización ósea y contenido adicional de zinc, elementos traza y vitaminas que van a favorecer la tasa de crecimiento. La Academia Americana de Pediatría recomienda esa fortificación de leche materna como estándar en atención de bebés prematuros, en particular en aquellos que pesan básicamente menor de 1.500 gramos, y pues según las técnicas adecuadas de higiene y preparación para dicha fórmula. Para la fórmula de prematuros tengamos en cuenta que esta está diseñada solamente específicamente para bebés prematuros que no disponen de leche humana o leche de donante. La fórmula para prematuros va a proporcionar mayores cantidades de proteínas, calcio, zinc, hierro, fósforo y cobre que la fórmula a término sin exceder el objetivo general de la ingesta energética. La fórmula para prematuros básicamente está compuesta principalmente por suero en lugar de caseína, lo que va a reducir la frecuencia de una acidosis metabólica en comparación con la fórmula estándar. El contenido de la proteína es 50% más cantidad de las proteínas que la fórmula 1, proporciona de 3 a 4 gramos de kilogramo por día, y esto genera una mejor ganancia de peso y acreción de proteínas. El contenido de grasa es proporcionado por cantidades de los bebés prematuros tienen una deficiencia relativa de lactasa. Entonces, la fórmula para prematuros tiene una de lactosa mucho más baja. A los lactantes con un peso al nacer 1.800 y menor de 34 semanas, sin leche materna disponible o que necesiten suplementación con leche materna, se les debe administrar fórmula para prematuros con rendimiento de 24 kilocalorías.
En este estudio publicado en Nutrients, que habla sobre el efecto de la fortificación de leche con múltiples nutrientes en los resultados de los neonatos prematuros, fue un metaanálisis en red que fue publicado en el 2025, que tuvo como objetivo sintetizar y comparar diferentes regímenes de alimentación que incluyen la fortificación y la mortalidad y morbilidad en los prematuros. Se incluyen 59 estudios para enterocolitis, para la alimentación integral completa de clase de tratamiento mejor clasificada fue la leche materna con leche de donante y un fortificante a base de leche humana. Para retinopatía de displasia, la clase de tratamiento mejor clasificada fue la leche materna con un fortificante de fósforo, y para sepsis de clase de tratamiento mejor clasificada fue la leche materna con fósforo. Bueno, vamos a hablar de la suplementación del recién nacido. Entonces, los requerimientos de proteínas. Tengamos en cuenta que las proteínas son necesarias para la formulación de nuevos tejidos y para su reparación. Entonces, por este metabolismo, tengamos en cuenta que además los residuos de ellos, como son la cisteína, la taurina, la glicina, que deben ser aportados básicamente por la dieta. Entonces, este excesivo aporte calórico o proteico, perdón, por otro lado, puede resultar de un aumento de los niveles de estos aminoácidos, iones de hidrógeno y amonio. Y si este aporte energético no es el adecuado, la utilización de estas proteínas no va a ser eficiente el resultado en una menor retención de nitrógeno. Si el aporte proteico no va a ser el adecuado, el exceso de deposición de tejido adiposo. Para alcanzar esta tasa de acreción proteica fetal solo puede estimarse, ya que no hay estudios clínicos definitivos, asumiendo la tasa obligada de proteica de los recién nacidos de muy bajo peso de 1.1 a 1.5 gramos kilogramo día, una tasa de retención proteica del 80 al 90% y que la acreción proteica sea de 2 gramos kilogramo día. Los requerimientos proteicos pueden ser calculados de 3 a 4 gramos kilogramo día. Se recomienda el inicio de proteico al menos 2 gramos kilogramo día en el primer día de vida y un aumento de 5 a 1 día, de 5 a 4 gramos kilogramo día. Referente a los requerimientos de hidrato de carbono, entonces tengamos que la glucosa durante los primeros días de vida del neonato enfermo recibe en general glucosa por vía endovenosa para mantener la glucemia en valores normales. Un aporte insuficiente de esta exógena en esta etapa puede resultar en hipoglicemia con la consecuente de una lesión cerebral y potencialmente de otros órganos, ya que la glucosa, tengamos en cuenta, es una fuente mayor, sino la única fuente realmente de energía para el metabolismo cerebral, eritrocitario y la médula espinal y la retina. El aporte excesivo de esta glucosa, por otro lado, resulta de la hiperglucemia, causando glucuria, diuresis osmótica, estimulación de esta producción de insulina y resultando de la hipoglucemia, como mencioné. Entonces, la mayoría de recién nacidos prematuros de infusión de glucosa recomendada es de 4 a 6 miligramos kilogramo minuto. Referente a los requerimientos de hidrato de carbono, entonces cuando el recién nacido está recibiendo alimentación enteral, los hidratos de carbono deberían contribuir aproximadamente un 40-50% de este aporte calórico de 10 a 14 gramos kilogramo de peso corporal, que la proporción de contenido de carbohidratos aportado de la leche humana. Estas fórmulas para prematuros están enriquecidas con polímeros de glucosa que son bien metabolizadas por estos bebés, pero estos hidratos de carbono aportan del 40 al 50% de este aporte calórico o 10 a 14 gramos kilogramo de peso corporal. En requerimiento de lípidos, proveen una centrada de energía y además se aportará para la función celular y para una variedad de metabolitos activos, incluidos el surfactante y las prostaglandinas. Los ácidos grasos esenciales deben ser administrados de manera exógena. Según el Comité de Nutrición de la Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica, recomienda un aporte de grasas aproximadamente 40 al 55% de las calorías totales de los recién nacidos, recibiendo alimentación enteral o 4.4 a 6 gramos por 100 kilocalorías. Además, recomienda una aportación linoleico de 4.5 a 10.8 del total de la energía contenida en las fórmulas y una relación del ácido linoleico y linolénico de 5.1 a 15.1. Tengamos en cuenta que el calcio y el fósforo son los mayores contribuyentes del tejido óseo. Es muy importante el hueso, que se encuentra en mayor cantidad en el músculo y el líquido intracelular.
La incorporación de calcio y fósforo va a aumentar exponencialmente en el feto a partir de las 24 semanas de gestación y aproximadamente el 80% de los minerales se van a depositar en el feto entre las 25 semanas de gestación y con un pico de incorporación de las 36 a las 38 semanas. Este aporte temprano de los minerales va a ser muy importante para prevenir la osteopenia de prematuros. Sin embargo, los recién nacidos prematuros recibiendo alimentación parenteral es muy difícil alcanzar estos aportes. Según los requerimientos, según la ERSGAN, las publicadas en el 2023 y 2025, reporta el aporte de calcio de 120 a 140 miligramos por día y de fósforo de 60 a 90 miligramos kilogramo día. En este presente estudio, que fue publicado en marzo del 2024, que habla sobre el efecto de suplementación preventiva temprana con calcio y fósforo sobre la enfermedad metabólica ósea en prematuros, que tuvo como objetivo esta suplementación preventiva temprana de calcio y fósforo en la enfermedad metabólica ósea, se realizó este análisis retrospectivo de 234 prematuros con una edad gestacional menor de 32 semanas y un menor de 1.500 de edad de nacer en un periodo de 2018 a 2020, donde tuvieron un total de 12 lactantes, entre 234 lactantes prematuros fueron diagnosticados con enfermedad metabólica ósea, incluidos 2 en el grupo de suplementación profiláctica y 10 en el grupo de suplementación no profiláctica. Estos niveles de fósforo y 25 hidroxivitamina D en el grupo de suplementación profiláctica fueron mucho más altos que los grupos de suplementación realmente no profiláctica. Bueno, ahora tenemos la vitamina D. Tengamos que la vitamina D para la indicación de la enfermedad metabólica ósea del prematuro nos basamos en los factores de riesgo que se muestran en la pantalla, como peso al nacer por debajo de 1.500, por mayor de 4 semanas sin lograr una alimentación fortificada completa. Esa suplementación debe de acuerdo al peso y la edad gestacional y se debe tamizar aproximadamente entre las 4 y 6 semanas de vida con calcio, fósforo y fosfatasa alcalina. Si esos resultados, estas pruebas van a salir alteradas, entonces va a ser sugestión de enfermedad metabólica ósea. Sin embargo, debemos verificar esta reabsorción con la TRP, que es la reabsorción tubular de fósforo, la PTH y la 25-hidroxivitamina D. Entonces, realizamos el cálculo de la TRP con la presente fórmula que muestro en la pantalla. Entonces, tengamos en cuenta que la TRP normal en el prematuro es del 78 al 91%. La TRP mayor del 95% va a indicar una reabsorción renal casi completa de fósforo, secundaria a una ingesta insuficiente. Entonces, si tenemos una TRP baja, sugeriente de deficiencia de calcio, y por lo cual se debe reponer vitamina D, y si tenemos una TRP alta, sugiere deficiencia de fósforo, por lo cual debemos reponer fósforo. Según el Comité de Nutrición de la Academia Americana de Pediatría, que ha respaldado el suministro de vitamina D de 200 a 400 unidades internacionales día para lactantes prematuros alimentados por vía enteral con un peso a nacer por encima de 1.500 gramos, con una ingesta máxima tolerable hasta 1.000 unidades día, lactantes por los demás realmente que sean sanos. Y para los lactantes de muy bajo peso al nacer se aumenta a 400 unidades internacionales una vez que el lactante pese 1.500 y tolere realmente la nutrición completa. En este estudio de Cochrane, que fue publicado en el 2020, que tuvo como objetivo determinar el efecto de la suplementación con vitamina D y administración en bebés o madres lactantes sobre la deficiencia de la vitamina D, de la densidad ósea y crecimiento en bebés sanos amamantados, donde se incluyeron 19 estudios con 283 pares madre e hijo y evaluaron esta administración de vitamina D a lactantes, que estos fueron 9 estudios, a madres lactantes, que fueron 8 estudios, y a lactantes frente a madres lactantes, que fueron 6 estudios. Cuando tuvieron un resultado que la vitamina D a dosis de 400 puede aumentar los niveles solamente de 25 vitamina D y puede reducir la incidencia en la insuficiencia de la vitamina D, pero no hubo una evidencia suficiente para determinar que si la vitamina D administrada al lactante reduce el riesgo de deficiencia de la vitamina D hasta los 6 meses de edad y afecta el contenido mineralario o la incidencia de raquitismo bioquímico o radiológico. Realmente no hay certeza sobre los efectos adversos, incluida la hipercalcemia. Realmente no hubo estudios de dosis más altas de vitamina D infantil. Referente a los requerimientos de hierro, la dotación de hierro representa la suma total de todo el hierro que un recién nacido tiene al nacer, incluye todo el hierro almacenado como el de la ferritina y la hemosiderina, más
moléculas que contienen hemo, como la hemoglobina, y mioglobina, como más el hierro en la circulación generalmente unido a la transferrina, más los cientos de enzimas y cofactores que contienen este hierro. Entonces, entre el 60 y 70% de este contenido corporal total de hierro en un feto a término se obtiene durante el último trimestre del embarazo. En los prematuros puede resultar de una dotación de hierro pues realmente mucho más baja. Entonces, los bebés prematuros de bajo peso al nacer van a presentar una alta demanda de hierro debido a sus bajas reservas de hierro, debido a sus bajas, debido a la eritropoyesis de inicio temprano, recuperación de crecimiento y pérdida de sangre iatrogénica. Debido a esto, lo que hace que las extracciones realmente frecuentes de sangre tengan aún más reservas de hierro destinadas a esta eritropoyesis. Los hijos de madre diabética o con obesidad también tienen un mayor factor de riesgo de desarrollar estas deficiencias de hierro y estas afecciones que impiden esta acumulación de hierro fetal. La deficiencia de hierro en los recién nacidos puede provocar realmente una disfunción o disminución de neurocognitiva sustancial y persistente con afectación en la neurogénesis del hipocampo, la mielinización, la dopamina y alteraciones cognitivas, tengamos eso en cuenta. Entonces, ¿cómo diagnostico esta deficiencia de hierro? Entonces, la medida del hematocrito o del nivel de hemoglobina en sangre realmente no va a ser suficiente, ya que el transporte de hierro favorece esta eritropoyesis por encima del desarrollo neurológico normal, porque para cuando hay deficiencia de hierro ha causado anemia neonatal, ya que está presentado daño neurológico, por lo cual la ferritina sérica es el mejor marcador disponible para estimular esta reserva corporal de hierro en neonatos de los prematuros. Entonces, tengamos en cuenta que en los recién nacidos prematuros, un estimado, dependiendo de los laboratorios, la mediana de ferritina es de 88.1, para prematuros de 30 y 36 semanas, valores incrementan según la mediana de 115.4. ¿Qué desventajas tiene? Requiere flebotomía y algunos laboratorios clínicos requieren un ml de suero para las pruebas de ferritina. ¿Y qué alternativas? Tenemos la hemoglobina reticulocitaria y la ferritina urinaria. ¿Qué tratamientos debemos utilizar? Entonces, hierro elemental, según el peso, entonces menores de 1000, de 4 a 6 miligramos kilogramo día, de 1000 a 1500, 3 miligramos kilogramo día, y de 1500 a 2000, 2 miligramos kilogramo día. En este estudio que se presentó el efecto de la suplementación con hierro en bebés prematuros en diferentes edades gestacionales, que fue publicado en el 2024, fue realizado en el Hospital Universitario en China Occidental, donde 177 prematuros se dividieron en dos grupos. Los prematuros tempranos debajo de 34 semanas y los tardíos por encima de las 34 semanas. Esta suplementación de hierro redujo considerablemente la incidencia y deficiencia de hierro en recién nacidos prematuros. Entonces, la prevalencia de deficiencia de hierro en recién nacidos prematuros tempranos y prematuros tardíos fue el 11.3 y 5.1 respectivamente, a la edad corregida de 3 meses. Referente a la corregida de 6 meses, la prevalencia fue de 5.3 y 6.3 respectivamente de esta. En este otro estudio de Nutrients, que habla sobre la suplementación con hierro, que se asocia con una mejoría del desarrollo motor a nivel de la hemoglobina y el peso en bebés prematuros durante el primer año de vida, que fue publicado en China en el 2022, donde su objetivo fue determinar la asociación de la suplementación con hierro con el desarrollo neuroconductual, la hemoglobina y las características antropométricas de estos bebés prematuros. Donde que el estudio fue un cohorte retrospectivo, recolectó 1.568 bebés prematuros de 0 a 3 meses con edad corregida en un hospital, como les dije, de China, donde se caracterizó un grupo de suplementación con hierro de 3 meses, con un grupo control según los registros médicos, y luego se les hizo un seguimiento hasta el año de edad corregido. Esta suplementación con hierro se relaciona positivamente con la mejora de las habilidades motoras, el peso de los 6 meses de edad corregida y 12 meses de edad corregida, y las habilidades motoras y finas a los 12 meses de edad corregida. ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento de las curvas de crecimiento? Entonces, tengamos en cuenta que la evaluación del crecimiento somático recién nacido prematuro se recomienda utilizar las curvas modificadas y actuales que ya tenemos de Fenton desde la semana 22 hasta la semana 40, que va del peso, talla y perímetro cefálico. Cuando ya el recién nacido alcance las 40 semanas, se recomienda el uso de las curvas de la OMS, que de acuerdo a la edad corregida y no a la edad cronológica, recordemos eso. Entonces,
Según si ven, según el crecimiento prematuro durante los 12 primeros meses de vida, entonces en la edad gestacional corregida de 0 a 3 meses, el peso, ganancia de peso diario es de 25 a 35 gramos día, la longitud de 0,7 a 0,8 centímetros semana y el perímetro craneal de 0,4 centímetros semana. Cuando tenemos 4 o 12 meses de edad corregida, el peso diario es de 10 a 20 gramos día, longitud, 0,2 a 0,6 centímetros semana y perímetro craneal 0,2 centímetros semana. Vigila cercanamente los niveles del boom plasmático, fosfatasa alcalina, hemoglobina ferritina desde el alta durante el periodo de crecimiento rápido. ¿Cómo vamos a hacer este seguimiento? Entonces, una vez por semana hasta las 40 semanas. Posterior a eso, vamos a hacerlo mensual hasta el primer año. Luego del primer año hasta los 2 años y va a ser trimestral y luego cada 6 meses. Tengamos en cuenta que el crecimiento por debajo del percentil 10, el bebé debe ser un signo de alerta, sino también ese bebecito que va creciendo en una línea de su evolución y va a descender de un percentil menor a pesar de encontrarse dentro de una curva como normal, eso también es un signo de alerta. Ahora hablando del programa Canguro, ¿cuál es su importancia? Tengamos en cuenta que ese programa Canguro nos va a mejorar la supervivencia y reduce la mortalidad y las complicaciones graves. Permite un seguimiento sistemático, temprano, para detectar alteraciones de desarrollo cognitivo, neurológico, visual y de crecimiento físico. Va a promover el vínculo afectivo, el desarrollo protector de apego, disminuye el estrés tanto del niño como de la familia y disminuye esa prevalencia de infecciones nosocomiales y estancias hospitalarias largas. Referente a su neurodesarrollo, el programa Canguro nos va a detectar de forma temprana todas estas deficiencias neurológicas y alteraciones motoras cognitivas y conductuales y pues nos permite hacer una intervención oportuna y rápida. Si durante este primer año de vida, a pesar de que tenga un déficit o un desarrollo neuropsicomotor anormal y tiene una ecografía normal o anormal o independiente, se debe recomendar realizar una resonancia magnética cerebral. Esto nos va a ayudar a mejorar este pronóstico, el desarrollo físico, neurológico, psicosocial de nuestro niño y las evaluaciones durante el primer año de vida hasta los 2 años en la mayoría realmente se escriben estos protocolos. Referente a los hitos del desarrollo, tengamos en cuenta que el desarrollo de un bebé prematuro no es igual a la de un bebé pretérmino, ¿sí? De un bebé término, perdón, y debe evaluarse de manera ajustada. Entonces, los bebés prematuros suelen alcanzar los hitos del desarrollo más tarde que los nacidos a término, especialmente en el área del lenguaje y las habilidades sociales. Sin embargo, pues muchos logran ponerse al día alrededor de los 2 años de edad corregida y es fundamental ajustar la edad del bebé prematuro siempre en edad corregida para evaluar correctamente este desarrollo y detectar posibles retrasos. Entonces, dentro de los principales hitos del desarrollo, resumidamente tenemos entonces la edad corregida, como mencioné, de los 2 meses, desarrollo social, contacto visual, respuesta a sonidos, de los 4 meses sostén cefálico, seguimiento visual, de los 6 meses sentados con apoyo, manipulación de objetos, a los 9 meses sentados sin apoyo, respuesta al nombre y juegos simples. Y al año, deambulación asistida, lenguaje con palabras e imitación. Referente a la retinopatía del prematuro, tengamos en cuenta que incluye protocolos de tamizaje y seguimiento oftalmológico para detectar la retinopatía. Entonces, se recomienda tamizar a todos estos prematuros con edades gestacionales al nacer entre 3 y 36 semanas que tengan algún factor de riesgo asociado. Y se recomienda realizar el tamizaje a las 4 semanas de vida extrauterina y luego llegar a la semana 32 de edad gestacional. Este esquema de seguimiento, después del examen inicial que se realice, debe continuar hasta que se complete esta vascularización normal de la retina y hasta que los cambios de la retinopatía pues hayan regresado o que hayan realizado un manejo realmente urgente y oportuno de esta retinopatía. Como conclusiones tenemos entonces que la alimentación al egreso del prematuro se debe garantizar un aporte energético y proteico adecuado para mantener un crecimiento postnatal. La nutrición óptima posegreso es la clave principal para prevenir todas estas complicaciones a largo plazo como la enfermedad metabólica, retrasos del neurodesarrollo, trastornos metabólicos y un importante abordaje multidisciplinario. El seguimiento nutricional post eso tiene que ser de manera rigurosa, con controles periódicos de crecimiento, como mencioné, peso, talla y perímetro cefálico, evaluación clínica, va a ser totalmente indispensable para la alimentación y evitar desviaciones en el desarrollo físico y neurológico que vayan a impactar a largo plazo pues, de estos bebés. Nuevamente, la invitación al Congreso de CIBEN y muchísimas gracias.
Gracias, Natalia, por la presentación. Se tocó realmente puntos de lo que tiene que ver con el objetivo de la presentación, que son recomendaciones nutricionales al egreso. Sino que Natalia tocó algunos puntos que vamos a ver dentro de 8 días, que tienen que ver con alimentación en los primeros días de los futuros, manejo de líquido electrolítico por la doctora Viviana. Hoy sería esa presentación. Dentro de lo que tú hablaste, una de las preguntas que teníamos era, ¿por qué hablaste de síndrome metabólico? Probablemente el desarrollo del síndrome metabólico tiene que ver con lo que nosotros recomendamos al egreso de los bebés de tipo nutricional. Entonces existen en los bebés que no pueden recibir leche materna de banco, las leches de transición. Entonces hemos tratado de que se vayan los bebés de aquí con leches de transición a la casa y cuando lleguen a los 2.500, 3.000 gramos ya le pasemos a la leche de fórmula a los que no reciben leche materna o leche de banco. Sería ese uno de los objetivos, la importancia del hierro, como lo dijiste tú, con relación a eso, y los muy prematuros estar evaluando si requieren algún aporte extra de algún macro micronutriente, si tiene algún contexto de enfermedad metabólica ósea o algún tipo de patología de estas cercanas que pueden haber en estos bebecitos. Pero creo que lo más importante es entender que ellos tienen un cachat a los 2 años, hay que hacer seguimiento con las curvas de crecimiento como lo planteaste allí, hacerlo desde la unidad de cuidados intensivos que ya casi lo estamos logrando, que estén las curvas pegadas en las tablas de los bebecitos y hacer esa evaluación del crecimiento de los bebés allí. Y con eso nosotros saber cómo va ese proceso de desarrollo y crecimiento que debe ir de alguna manera paulatino hasta los 2 años. No acelerar ese proceso, sino que llevarlo acorde a cada bebecito. No sé si comentarios, alguna recomendación, alguna cosa que quiere decir ahí. Aportes. Nada. Pregunta. No sé si alguien de los que está conectado quiera participar, alguna pregunta. Nadie levanta la mano. No hay más recomendaciones, nos vemos en 8 días, entonces vamos a tocar líquido electrolitos con la doctora Vivian. Gracias. ¿Alguna recomendación aquí? ¿O si te quedó claro?